Sean nuevamente bienvenidos a Somos lo que somos, una propuesta llevada a cabo desde la Unidad Curricular Pensamiento Argentino y Latinoamericano del Instituto Superior número 5 de la ciudad de Carcarañá. Les habla el profesor Emiliano Perrín, junto a los estudiantes del cuarto año de la carrera Profesorado en Filosofía y desde las instalaciones del instituto, iniciamos un nuevo episodio de este apasionante proyecto. Hoy nos convoca posicionarnos en un proceso de transición, momento que podríamos afirmar que fue un antes y un después. Con esto me refiero a el descubrimiento de América como problemática en sí. La intención de este sexto episodio no es la de refutar todo lo documentado y estudiado sobre el llamado descubrimiento de América por la expedición española comandada por Cristóbal Colón. Lo que vamos a hacer son unas breves referencias a los principales aspectos relacionados con lo que a nosotros nos importa, lo que hace a una historia del pensamiento filosófico latinoamericano y sobre todas las cosas, la manera en que emergen una serie de instituciones que van a ir transformándose con el paso del tiempo, poniendo en cuestión inclusive los objetivos fundacionales de las mismas. Esperamos que este tema les resulte interesante, les sea de ayuda, y de ser así, recuerden en dejarnos un me gusta, suscríbanse y compartan el contenido a quienes les resulte significativo. El descubrimiento, tal y como se describió y se guardó en la historia occidental, siempre se enfocó desde el punto de vista del descubridor, Cristóbal Colón y las coronas de España y Portugal. Para ellos fue un descubrimiento de algo que no se conocía antes. Por lo tanto, se habla y se describe en categorías de descubridor, descubierto, colonizador, colonizado, dominador, dominado, dueño, esclavo, servidor. Pero como es lógico, y ya hemos hecho referencia anteriormente, es fundamental complementar este modo de ver las cosas con el punto de vista de los propios nativos, poseedores de la tierra que los españoles acababan de descubrir y se disponían a conquistar. ¿Ustedes qué opinan respecto a esto? ¿Ha sido un descubrimiento? ¿O más bien podemos aplicar otros términos? Esperamos poder leer sus aportes en la caja de comentarios. Para esta visión sugerida, que podemos denominar como desde los vencidos, es importante, además de los textos señalados en el episodio anterior, el libro de Miguel López Portilla, La visión de los vencidos, donde se presenta una descripción de la conquista de México desde el punto de vista de los indios, a través de diversos documentos conservados, en los que ellos expresan el impacto que en sus vidas y sociedades produjo la conquista. Las consecuencias que tuvo para la colonia esta irrupción conquistadora de los occidentales ya la conocemos. Los países colonizadores le imponen su cultura, cosmovisión, religión, leyes, ética, etc., sin dejar casi ninguna posibilidad de negociar acerca del mantenimiento de sus propias tradiciones culturales. Por lo tanto, a la hora de centrarnos en el estudio del pensamiento filosófico de Hispanoamérica durante la colonia, no podemos, por menos, que reconocer que el pensamiento filosófico de esta época fue, en principio, casi una mera copia de la forma de pensar que se desarrollaba en esa época en España y Portugal. Al menos hasta entrado el siglo XVIII. Como aspecto positivo, es cierto que desde España se apresuraron a construir universidades y centros de cultura por todas las ciudades importantes de las nuevas tierras conquistadas. Pero fue un mero trasplante de una cultura postiza, que no tenía en cuenta la mentalidad ni la situación cultural de los nativos. ¿Cuáles son los problemas filosóficos jurídicos que suscitó este encuentro? A pesar de la crueldad de la ocupación militar y sin tratar de rebajar lo inhumano de ello,
no todo fue conquista y rapiña. Intelectuales y religiosos se plantearon desde la ética y la conciencia religiosa el problema de la legitimidad de la conquista. Dentro de esas discusiones se plantearon fundamentalmente tres problemas. A. La legitimidad del dominio político de España. B. Licitud o ilicitud de la guerra contra los nativos. C. La naturaleza del indio y el justo régimen en que tenían que vivir los indígenas. Todos estos problemas surgen desde la realidad de los abusos cometidos por los soldados sobre los pobladores autóctonos y las denuncias que sobre ellos llegaban a España. Uno de los autores que más puso su saber y prestigio intelectual al servicio de los derechos de los originarios, creando escuela alrededor de él, fue Francisco de Vitoria, con sus Relecciones sobre las Indias, en 1539. En medio de los diferentes capítulos y aspectos de esta gran polémica, resulta paradigmática la confrontación de posturas que se dio entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Pero también otros muchos misioneros e intelectuales españoles, además de Francisco de Vitoria, como Domingo de Soto, Melchor Cano, Martín de Azpilcueta, Fray Antonio de Montesinos, Pedro de Sotomayor y otros, se posicionaron a favor de los indígenas y en defensa de sus derechos. Este esfuerzo teórico y práctico se contagió a los intelectuales hispanos residentes en la América conquistada, quienes se apoyaban en las teorías de los catedráticos salmantinos y a su vez les aportaban los datos de la experiencia directa de lo que estaba aconteciendo en suelo americano. Como dice Luciano Pereña, el método de reflexión de los teóricos de la Escuela de Salamanca, con Vitoria al frente, tuvo la virtud de complementar los principios teóricos con las aportaciones de la experiencia directa de los misioneros americanos. Es significativo este empeño por aproximar los principios a los hechos. Tuvo valor especial la experiencia y el testimonio que aportaban testigos directos de la realidad indiana. Esta aproximación a los hechos le llegó a través de los informes de misioneros representativos como Bartolomé de las Casas, Domingo de Santo Tomás, Tomás Mercado, Luis López, Alonso de Veracruz y José de Acosta, que empiezan a ser citados en las lecturas de clase. Empieza esa simbiosis y trasplante entre la reflexión salmantina y la experiencia indiana. Estos autores, y otros más que vamos a ver, serán los más significativos representantes del pensamiento filosófico en la Hispanoamérica de la colonia, presentando sus teorías en defensa de los derechos de los indios o trasplantando al suelo americano las ideas más importantes de los grandes autores escolásticos. ¿Qué filosofía encontramos durante la época colonial? La filosofía durante los siglos del dominio de la colonia española y portuguesa fue fundamentalmente una copia de la filosofía que se daba en la península ibérica, sobre todo en España. Pero se dan, a lo largo de estos 3 siglos, 3 etapas o periodos bastante diferenciados. La primera etapa, que abarcaría prácticamente todo el siglo XVI, está centrada en el esfuerzo de los españoles en fundar y erigir universidades y centros de formación superiores, de modo que la filosofía de esa época es totalmente importada e impartida por profesores, sobre todo de las diversas órdenes religiosas, llegados de España. En la segunda, que ocupa todo el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, se dan ya teólogos y filósofos autóctonos, formados tanto en universidades españolas como en hispanoamericanas, adscritos todos ellos a la filosofía escolástica, que será hegemónica en toda Hispanoamérica durante todo el tiempo que comprende este periodo. La tercera etapa comienza hacia mitad del siglo XVIII y llega hasta la emancipación política de España y Portugal,
Es el momento en que la escolástica va dejando de ser hegemónica para dejar paso a las influencias de la filosofía de la modernidad provenientes de Europa, sobre todo de Francia e Inglaterra, pero también de España. A continuación, seguiremos con esta división tripartita en la exposición del pensamiento filosófico de estos 3 siglos coloniales. Primera época. Los primeros años de la conquista, como hemos indicado en estos años del pensamiento filosófico, se halla presente de forma importada de España en las primeras universidades y centros superiores de formación de las diversas órdenes religiosas, que poco a poco se van a ir erigiendo en diversas ciudades hispanoamericanas. La fundación de universidades y centros superiores de formación. Es importante resaltar que se dio, desde el comienzo de la ocupación española, un gran interés por parte de la monarquía española en fundar universidades en las nuevas tierras conquistadas, tarea que se llevó a cabo sobre todo a través de las instituciones y congregaciones religiosas. Con ello se expresaba el interés de educar a los españoles que se aposentaron en América y a los nativos de las clases altas en los mismos niveles educativos que se impartían en España. Así, para saber qué tipo de pensamiento filosófico se daba y se transmitía en Hispanoamérica, es imprescindible conocer el que existía y se impartía en España. España se hallaba en ese momento histórico en un momento de profundo cambio, de la última escolástica a los inicios del Renacimiento, representado sobre todo por la influencia erasmista. La primera universidad fue la de Santo Domingo, la española, fundada en 1538. La última de las fundadas por el gobierno español fue la de Nicaragua, en 1812, fundada por las Cortes de Cádiz. En todas estas fundaciones se siguió como modelo organizativo y académico la Universidad de Salamanca, la primera y más importante de las universidades españolas, y en ese momento la más prestigiosa del mundo. Salamanca y las demás universidades españolas como Alcalá de Henares influyó en Hispanoamérica en 2 aspectos: en su legislación, metodología, pedagogía, organización de materias y demás, y en la exportación de graduados, que fueron luego profesores en América. Las universidades hispanoamericanas más importantes fueron las de México y Lima. Era hasta cierto punto lógico que así fuera, por la coincidencia de ser las 2 capitales más importantes de la presencia política española. Y allí se concentraba tanto el poderío militar y económico como también el cultural. La presencia de universidades sirvió para elevar la cultura en suelo americano al mismo tiempo que tuvo una gran influencia en la creación de la conciencia nacional, en la medida en que esa conciencia nacional desembocó más adelante en el impulso independentista. Podría decirse que donde hubo universidad, hubo también conciencia nacional. El contenido de la filosofía que se impartía en las universidades era, como en España, la filosofía escolástica. Dentro de la escolástica tardía que se daba en España del siglo XVI, los diversos teólogos y filósofos se adscribían a una de las 2 grandes escuelas clásicas, el tomismo y el escotismo, a las que hay que añadir en ámbito hispano e hispanoamericano la escuela suarista, seguidora del teólogo y filósofo español jesuita Francisco Suárez. Como hemos indicado ya, esta presencia hegemónica de las diversas escuelas escolásticas duró hasta la segunda mitad del siglo XVIII, momento en que paulatinamente se fue infiltrando la llamada filosofía nueva. Las diversas escuelas de la modernidad europea, de tal modo que se sustituye la filosofía escolástica y el pensamiento aristotélico por el de los filósofos ilustrados de Francia, Inglaterra y Alemania, y frente al silogismo como estructura argumentativa y probatoria se fue imponiendo el método experimental, nos hará ver más adelante cómo en el momento de la emancipación de la corona española
se fue imponiendo como una especie de reacción al dominio agobiante de la escolástica, desde la segunda mitad del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX. Las corrientes ilustradas europeas, el romanticismo, el krausismo y la filosofía positivista, entre otras corrientes de menor relieve. La enseñanza de la filosofía durante la época colonial. Dentro de aquellas universidades españolas e hispanoamericanas, la Facultad de Filosofía era llamada desde el momento en que se funda en el siglo XIII la Facultad de Artes. Algunas de estas universidades fueron fundadas, unas con el carácter de mayores, oficiales o generales, con una organización similar y amplitud de privilegio, principal y esencialmente los salmantinos. Otras son universidades menores, de cátedras y privilegios limitados, con facultades restringidas para graduar. Unas nacen pontificias, pero con ulterior aprobación real. Otras son erigidas por la monarquía, para las que se pide luego la aprobación pontificia. Una son fundaciones independientes de otra entidad. Otra tiene como base los conventos y colegios de dominicos, agustinos y jesuitas, y los seminarios tridentinos. No pocas universidades tuvieron su origen en privilegios generales para graduar concedidos a los dominicos y a los jesuitas. Algunas no fueron universidades en sentido pleno, sino academias universitarias, con facultades para graduar y que durante el periodo hispano se esforzaron por alcanzar la categoría universitaria con privilegio directo y específico. En todas estas facultades se fue implantando la Facultad de Arte, donde se enseñaba la filosofía, a base de explicar los grandes textos, sumas y comentarios de los más importantes teólogos y filósofos medievales, desde Pedro Hispano a San Buenaventura, Santo Tomás, etc. Pero en épocas más modernas se utilizaban textos de filósofos españoles como Domingo de Soto, Domingo Báñez, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, etc. Ahora bien, en medio de todo, los textos fundamentales de estudios eran las obras de Aristóteles. Como en Salamanca, también el método de enseñanza fue muy práctico, con toda una gama de ejercicios, repeticiones, conferencias, actos de conclusiones, asistencia al poste. En un ejercicio comparativo entre las diversas universidades hispanoamericanas respecto al modelo salmantino, se las suele organizar en diferentes grupos. Al primero pertenecerían las universidades de San Marco de Lima y la de San Felipe de Chile. La Universidad de Lima fue fundada por Real Cédula o provisión de Carlos V en Valladolid 12 de mayo de 1551 y confirmada posteriormente por Pío V, Breve Expositio Nobis Nuper, Roma 25 de julio de 1571. A esta universidad pertenecen las primeras constituciones universitarias conocidas de Hispanoamérica, las de 1571. La Universidad de San Felipe de Chile fue fundada por Real Cédula de Felipe V, expedida en San Ildefonso, El Escorial, Madrid, el 28 de julio de 1738, y siempre vivió las constituciones limeñas, porque las propias, totalmente inspiradas en la de Lima con muy ligeras variantes, nunca fueron aprobadas. En el segundo grupo se situaban las universidades de México, Guatemala y Guadalajara. A la Universidad de México, fundada por Real Cédula del Príncipe Felipe II, fechada en Toro el 21 de septiembre de 1551 y confirmada por Clemente VII el 7 de octubre de 1595, pertenecen los segundos estatutos universitarios más antiguos, conocidos de Hispanoamérica. Me refiero a los elaborados por la brillante figura de Pedro Farfán en 1580,
oidor de la Real Audiencia, visitador de la universidad y luego su rector insigne, como le califican las crónicas antiguas. Piedra angular del derecho universitario mexicano, los estatutos de Farfán, que había sido escolar salmantino durante muchos años, totalmente inspirados en Salamanca, fueron la base de toda la legislación posterior. A este segundo grupo pertenece la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuya constitución es redactada del año 1681, están inspiradas en la de México y Salamanca. La Universidad de Guadalajara, México, fundada en 1815, con unas constituciones inspiradas igualmente en Salamanca y México, al mismo tiempo que recogen las exigencias de las reformas propuestas por Carlos III, y pertenece también a este grupo la Universidad de León de Nicaragua, la última universidad fundada durante el periodo hispánico, creada por decreto de las Cortes de Cádiz, el 10 de enero de 1802, cuyas constituciones seguían totalmente la de Guatemala. Un tercer grupo lo formaban las universidades de Charcas, Córdoba y Huamanga. Las constituciones de Frías Herrán de 1624 para la Universidad de San Francisco Xavier de la Plata, Charcas o Chuquisaca, Sucre, fueron el modelo de las de Córdoba y también de las de Huamanga, Ayacucho. Hay que incluir en este grupo a las demás universidades hispanoamericanas, fundadas por la Compañía de Jesús, muy especialmente a la Javeriana de Santa Fe, Bogotá, en el Nuevo Reino de Granada, que tuvieron una organización muy similar, cuya legislación universitaria antigua no conocemos en su totalidad. En el cuarto grupo estaría la Universidad de Caracas, que tuvo una legislación y trayectoria muy especial. Sus constituciones son de 1727 y siguen muy directamente a las de Salamanca, aunque también tiene en cuenta algunos aspectos de universidades de su entorno geográfico más cercano, como Santo Domingo, La Habana y también México y Lima. Y en el grupo quinto y último hay que situar a las universidades de La Habana y Santo Domingo, a pesar de que La Habana fue filial de la de Santo Domingo, la universidad más antigua de Hispanoamérica. Sus constituciones son anteriores, ya que datan de 1734, y las de Santo Domingo de 1801. Así, la Universidad de Santo Domingo, que es la primera en cuanto a fundación, será la última en cuanto a legislación conocida. A este grupo hay que añadir las demás universidades hispanoamericanas fundadas por los dominicos, y muy específicamente la Tomista de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada, de las que tampoco conocemos su legislación completa. En las constituciones de cada universidad se indicaba el itinerario que debían seguir los estudiantes para graduarse en la carrera que elegían estudiar. Como hemos señalado, estos itinerarios y distribución de materia estaban copiados de la Universidad de Salamanca, con algunos cambios acomodados a las circunstancias locales. Así, en la Universidad de San Marcos de Lima explicaban Aristóteles en sus 3 cátedras de arte, súmulas, lógica y filosofía, y en cada una de ellas se había de leer 2 lecciones diarias, una después de prima y otra después de vísperas, y disponían las constituciones que las 3 cátedras debían ir ordenadas de tal modo que cada año una comenzara el curso, para que los estudiantes nuevos entrar en dicha facultad tengan disposiciones de poderla oír. El sistema de estudio que los escolásticos seguían en las universidades estaba sobre todo basado en comentarios a los textos a los que atribuían la autoridad teórica. El texto más importante era la Biblia, siguiendo en importancia las opciones de los padres de la Iglesia. Posteriormente las obras de los maestros de las escuelas medievales y por último los escritos de los filósofos, entre los que Aristóteles ocupaba el lugar más importante. El enfoque fundamental de los estudios
era teológico, considerándose la filosofía como ayudante de la teología. Los géneros literarios que se utilizaban eran tres: el comentario, la cuestión y la suma. Los comentarios eran textos compuestos por maestros medievales explicando algún pasaje de las Sagradas Escrituras. La cuestión planteaba algún tema problemático que se trataba de resolver, dando pie a que otros rebatieran el planteamiento y propusieran otro alternativo. La suma se desarrolló como respuesta a la necesidad de exposiciones sistemáticas al uso de los principiantes. Usualmente eran compilaciones de opiniones establecidas en materias particulares, tales como teología, filosofía, lógica o moral. Las sumae eran generalmente organizadas de acuerdo a estructuras aceptadas. Por ejemplo, las sumas teológicas casi siempre seguían la estructura del credo. Como ya hemos indicado, los estudios escolásticos se centraban fundamentalmente en la teología y en la filosofía, complementadas con lo que llamaban las artes liberales, divididas en dos grandes grupos: el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Además de estos estudios, eran también importantes las áreas de derecho y medicina. En todas estas disciplinas, tanto en la teología y filosofía como en las otras áreas científicas, usaban el mismo método apoyado en los argumentos de autoridad contenidos en los textos que hemos indicado. Las universidades hispanoamericanas, como ha quedado señalado y hemos indicado para el caso de la Universidad de Lima, siguieron al pie de la letra estas orientaciones académicas y metodológicas, con muy pequeñas acomodaciones a sus casos particulares. En la Universidad de México figuran dos cátedras, una llamada de artes para la enseñanza de las súmulas y de la lógica, y otra de filosofía, para explicar los demás temas aristotélicos, o sea, la filosofía natural, especialmente la física, el tratado de las generaciones y el de ánima. Ambas se leían de 7 a 8 de la mañana. Y en el resto de las universidades hispanoamericanas se seguían parecidas orientaciones. Al acabar los estudios se accedía a los grados de bachiller, licenciado o maestro, si se habían cumplido todos los requisitos que se estipulaban en las constituciones. Como no podían ser menos, se requería para el título de bachiller los mismos requisitos que se exigían en Salamanca. Al menos los principales, como la obligación de hacer por lo general los 3 cursos y el examen, casi todas legislan igualmente las 10 lecciones obligatorias, y algunas admiten el bachiller por suficiencia. Y para los grados de licenciado y maestro se exigían también los mismos requisitos que en Salamanca. Segunda etapa: los primeros filósofos hispanoamericanos. Ya dijimos que esta época abarca desde inicio del siglo XVII hasta mitad del siglo XVIII. Es la época en que se da un dominio de lo que se ha llamado el escolastismo colonial. La abundancia de universidades y centros superiores de estudios fundados en tierras americanas tenía que producir sus frutos, llegando el tiempo en que las diversas cátedras universitarias fueron quedando en manos de profesores nativos, pertenecientes, en su mayor parte, a las diversas órdenes religiosas que se fueron asentando en suelo hispanoamericano. Con la aparición de estos intelectuales autóctonos, comienza la primera filosofía hispanoamericana propiamente dicha, y lo que Enrique Dussel denomina primera normalización de la filosofía en Hispanoamérica. Algunos autores consideran que esa normalización no se consiguió hasta bien entrado el siglo XX, pero con ello se menosprecia lo que de originalidad tuvo el pensamiento escolástico hispanoamericano. Incluso, como acertadamente señala Dussel, hemos de ser conscientes de que, relativamente a su tiempo, aquella normalización filosófica alcanzó un nivel académico ciertamente más alto que la segunda normalización. Hemos de tener en cuenta que, como vamos a poder comprobar en episodios
posteriores, la filosofía escolástica no fue en la América hispana ni pura repetición ni de segundo grado. Además, algunas obras de autores hispanoamericanos tuvieron un hondo reconocimiento en Europa. Si se tiene en cuenta que la lógica mexicana de Antonio Rubio se tomó como texto en España y tuvo repetidas ediciones en Colonia, Alemania, Leipzig, Lugduni y otros lugares, podríamos afirmar que ninguna obra filosófica latinoamericana contemporánea ha alcanzado tal penetración en el pensar europeo o del centro. En las universidades hispanoamericanas se produjo el abanico de escuelas escolásticas existentes en la época medieval y en la España de esos años. Cada una de las órdenes religiosas se adscribía a una corriente determinada. Así, los dominicos se adscribían, como es lógico, a la corriente tomista. Los franciscanos comenzaron siguiendo a San Buenaventura y posteriormente a Duns Scoto. Los jesuitas se solían adscribir al tomismo, pero moldeado de modo propio, con las aportaciones hechas por su compañero de institución, Francisco Suárez. Tendremos ocasión de señalar las características de estas escuelas y sus integrantes más significativos en tierras hispanoamericanas. Algunos autores, como Ismael Quiles, han solido subdividir esta época en dos etapas diferentes. La primera, denominada por él de restauración escolástica, abarcaría desde 1550 a 1630. Y la segunda, en que se produciría una decadencia escolástica, iría desde el año 1630 al 1767. En esta ocasión, hemos llegado hasta aquí y es importante aclarar que no nos vamos a detener en señalar y seguir estas subdivisiones, sino que haremos una presentación conjunta de toda la época. Y en los episodios siguientes nos vamos a ocupar de estudiar los autores y obras más significativas en 4 grandes áreas fundamentales: México, Perú, Venezuela, Colombia y el Cono Sur, Argentina, Chile. Esperamos que les haya resultado gratificante este contenido y recuerden suscribirse, comentar y dar me gusta para que tengamos un ida y vuelta con sus intereses. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Saludos.